temas económicos, ¿no? Nos vamos con temas económicos. Nuevamente se habló el día de hoy, bueno, de varias cosas. Hubo un tiempo importante que le dedicó el presidente justamente al tema de la informalidad. Ya lo estábamos adelantando al principio del programa, pero también habló de la inflación y de los esfuerzos que se están realizando para hacer frente a esta inflación y de los retos que se están presentando. Una de las cosas que ahorita están puestas sobre la mesa es la necesidad de abrir el mercado frente a ciertos productos para los que no tenemos capacidad de abastecer la demanda que existe adentro del país. Pero hoy el presidente explicó que no es una medida de discreción, sino es una medida que se toma en función de las necesidades, primero de cubrir demanda y otra de cómo está adentro la producción, de quiénes son los que están produciendo, comercializándola también en México, si son pequeños productores, si son mayores productores o son monopolios. Creo que hay que hacer una distinción aquí por la preocupación que de pronto se pudiera presentar. Hoy le pusieron de ejemplo los productores del plátano en Tabasco, y esto fue lo que aclaró sobre ese tema. No es política de apertura a tabla rasas, ¿no? Así sin límites estratégicos de ninguna índole. No hemos podido firmar el acuerdo de libre comercio con Ecuador porque nos están pidiendo que quitemos aranceles en plátano y en camarón. No es dejar desamparado a los productores nacionales, es ir viendo en qué sí, en qué no. Y esto pues aprovecho para transmitirlo a mis paisanos de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de San Rafael, que producen plátano, y a los que capturan camarón en Sinaloa. Entonces, decirles que estamos pendientes, pero hay alimentos donde sí tenemos necesidad de importar, de abrir. El trigo. Por ejemplo, el trigo, hablaba yo del arroz, hablaba yo del pollo. El sorgo. Sí, sorgo, el huevo. Y el presidente López Obrador habló de los intermediarios, el coyotaje. Una cosa es que legítimamente hay empresas que distribuyen los productos y esto pues significa transportarlos, ¿no? O sea, llevarlos del campo a las ciudades. Sin embargo, hay otras cadenas que se han hecho y hay mucha corrupción, y esto significa que los precios de la cebolla, por ejemplo, ya cuando están en el supermercado, pues una cebolla sale muchísimo más arriba el precio que lo que se le paga al productor, un 300%. Uno de los grandes retos de este gobierno de la 4T es cómo le haces para que precisamente se combata la corrupción y de una forma más sencilla y directa lleguen los productos a los consumidores, si es que nos preocupa, por ejemplo, la inflación. Entonces el presidente ha buscado estos mecanismos incluso para que los productos lleguen del extranjero. Volvió a hablar del caso de Argentina. Dice, ¿cómo es posible que la carne de Argentina se come en Europa, pero nosotros ponemos trabas para proteger a ciertos productores? Y lo más importante debe ser pues la gente, ¿no? Eso es lo que tiene siempre como una postura casi automática López Obrador. Vamos a beneficiar a la gente, vamos a brincarnos las barreras, el desarrollo directo, o sea, los programas que la gente lo cobre directamente en su tarjeta, quitarnos los intermediarios, ¿no? Esa es una política pública hasta obsesiva que tiene el presidente.
Sí, hay que entenderlo esto dentro de un gran marco en donde lo que se está buscando es recuperar la capacidad de ser autosuficientes, en donde hubo un proceso de desmantelamiento del campo de la producción y donde además se instalaron una serie de prácticas corruptas como estas del coyotaje, ¿no? Entonces tienes un escenario muy complicado donde ya se ha avanzado en la posibilidad de autoabastecernos de algunos productos, pero el presidente dice en este momento no podemos, todavía tenemos que importar arroz, todavía tenemos que importar carne, pollo, huevo, en fin, porque lo que ahorita está en el centro de nuestra preocupación pues es que la gente no caiga en su capacidad de consumo de los básicos. Entonces, bueno, en este escenario pues se habló justamente, al hablar de ese desmantelamiento, le preguntan sobre el tema de la informalidad, una cosa que se ha instalado en el escenario laboral del país desde hace ya varias décadas. Y de qué se está haciendo para combatir esta informalidad. Y el presidente lo que dice es, pues fundamentalmente estamos sobre el trabajo de echar atrás todo ese proceso que ganó terreno, este desmantelamiento, a través de una política pública que impulsa la industria, que impulsa la construcción de infraestructura, una serie de acciones que pues buscan el desarrollo económico del país y que tienen un impacto, evidentemente, en el empleo también, pero hay que entender un poco de dónde venimos y de dónde viene esa informalidad que, como estabas recordando hace un momento, pues muy plácidamente de pronto se marcaba como el principal problema cuando era un problema generado por el propio sistema de desmantelamiento neoliberal. Vamos a escuchar. La mejor política industrial es la que no existe. Les voy a dar otra, ¿no? Bueno, la de ASPE, que es conocida, de que no hacía falta producir en México, porque en un mundo globalizado podíamos comprar lo que necesitáramos en el extranjero. González Anaya, ese dijo que no afectaba que aumentara el precio de la gasolina, porque la mayoría, siendo secretario de Hacienda, porque la mayoría no tenía carro. La gente nos salvó de una crisis mayor, si no ha sido por la gente que empezó a buscarse la vida como podía, a salir a vender a la calle. Y esa economía fue la que permitió estabilidad. 2 válvulas de escape: la economía informal y los migrantes. Esos son héroes. Y aunque les moleste a los neoliberales, como nunca antes en este país se han creado empleos. Y dice el presidente, aquí están los datos, ya nos recuperamos de la pandemia y no solo eso, hay un crecimiento. ¿Por qué? Porque existe un clima de gobernabilidad, no hay caos, es lo que sostiene López Obrador, y observamos la gráfica de los puestos de trabajo registrados ante el IMSS. Al 6 de octubre de este año se tiene ya una afiliación de 21.459.331 puestos de trabajo. Esto significa que la economía está en expansión a pesar de un escenario muy difícil por la guerra en Ucrania, a pesar de que las grandes economías también sufrieron ante la pandemia, y poco a poco se va recuperando el consumo, las fuentes de empleo, y estamos viendo la evolución desde febrero de 2020 hasta este mes de octubre del 22. Hizo la acotación y la explicación sí, López Obrador de que en diciembre va a bajar naturalmente porque hay chanchullo, o sea, hay trampa. Unos empresarios, para no pagar prestaciones, el aguinaldo famoso, dicen, no, te corrí en diciembre, pero te recontrato en enero. Sí, una práctica muy nos común. brincamos la prestación. Y dice López Obrador que es un pecado social. Es un pecado social. Hacer eso. Los conminó a no hacer eso, pero sí está contando con ese escenario que se presenta cada año, así de manera regular. Y bueno, pues ahí están las cifras en un escenario donde las grandes apuestas son la inversión extranjera, una expansión de la inversión extranjera en proyectos productivos, y también la inversión
pública. Eso es muy importante. En un montón de... Hablaba, por ejemplo, de Inversión pública. 200,000 empleos solamente en el Tren Maya, por ejemplo. Una expansión también del turismo. En fin, es una cosa que se refleja en estas cifras Dos que Bocas estamos todavía... viendo. Sí. Dos Bocas me parece que todavía tiene más de 30,000 trabajadores. Transísmico. El transísmico. Entonces, la inversión pública es muy importante, que también se había abandonado en el régimen neoliberal. Más bien, había inversión, pero en los bolsillos de Peña Nieto, Videgaray, todos esos que son multimillonarios. Así que, pues, han cambiado las cosas y también hay resistencias. Vámonos, pues, a las sugerencias del chef.